el autor Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro probablemente el más inspirador sobre dinero y libertad financiera, destaca la diferencia entre dos mentalidades, la del padre pobre y la del padre rico. Su padre biológico, el padre pobre, era un hombre de la vieja escuela con formación universitaria y un buen empleo, pero con una mentalidad tradicional y conservadora que le hacía creer que la única forma de ganar dinero era trabajar duro toda la vida. Entender la diferencia entre un activo y un pasivo es fundamental, ya que es uno de los pilares que te permitirán adquirir la libertad financiera. Esencialmente, un activo pone dinero en tu cartera y un pasivo te saca el dinero. Nos dice que el miedo y la codicia gobiernan a los pobres y a la clase media. El miedo a no tener dinero los lleva a buscar seguridad. Por eso se refugian en empleos fijos donde pasan toda su vida de forma infeliz, pero sintiéndose seguros por tener lo que creen que es la única fuente de ingresos posible. Además, tienen otro gran miedo que es a perder dinero. Es un miedo lógico, pero que les hace perder grandes oportunidades. Para la gran mayoría, la forma correcta de preservar el dinero es guardarlo como si fuera un tesoro, porque así tienen la sensación de mantenerlo conseguido. Por supuesto, esto denota una falta de cultura financiera enorme, ya que es precisamente así como se empobrecen con la inflación y como se estancan sin lograr aumentar su patrimonio. Robert nos dice que los humanos solo podemos aprender a base de errores. Es lógico tener miedo a perder dinero, pero es igualmente lógico entender que para ganar dinero, constituir ingresos pasivos y hacer crecer tu patrimonio, hay que pasar irremediablemente por ahí. No hay ningún rico que no haya perdido nunca dinero con alguna inversión o negocio. La diferencia es que no les paraliza el miedo y asumen que para ganar, hay veces que toca perder. Además, Robert nos recuerda acertadamente que la vida premia a los valientes y a los que asumen riesgos. ¿O es que acaso alguien piensa en hacerse rico poniendo su dinero en depósitos del 2%? La otra emoción que mantiene en la carrera de la rata a la mayoría de personas es la codicia. Es una codicia mal entendida que los lleva a intentar vivir por encima de sus posibilidades para parecer exitosos o para convencerse a sí mismos de que lo son. A las clases medias, generalmente no les parece una buena idea invertir en activos como acciones o como Bitcoin, pero si les parece una buena idea pagar a crédito un nuevo coche o pedir un préstamo para financiarse unas vacaciones, Robert nos recuerda que el miedo y la ambición son parte de todos nosotros, pero si no los entiendes, te van a controlar y te mantendrán pobre. La educación financiera es el escudo que te protege de tomar decisiones emocionales y te abre el camino a la libertad. Por ejemplo, una casa puede ser un activo si la alquilas. Te reportará unos ingresos mensuales con los que, por ejemplo, puedes ir financiando el propio alquiler en el que vives. En cambio, esa misma casa puede ser un pasivo si decides vivir en ella, pagando durante décadas la hipoteca, las reparaciones, los gastos de la comunidad y todos los impuestos asociados sin que te reporte ningún rédito económico. Lo mismo podría ocurrir con coches de última generación como Tesla. Por ejemplo, hay quien preferirá destinar todos sus ahorros a comprárselo, constituyendo un pasivo, y habrá quien prefiera apostar por esa marca, comprando sus acciones, constituyendo Tesla un activo para él. Por supuesto, los ricos viven con el objetivo de incrementar sus activos, mientras que las clases medias y los trabajadores comunes viven incrementando sus pasivos. En contrast, su padre rico, que era el padre de su mejor amigo, no tenía grandes estudios, pero sí una gran inteligencia financiera. La mayoría de las personas cree que la única forma de ganar dinero es trabajar por un sueldo, ir a la oficina, cumplir horarios, recibir un pago y repetir. Pero ese sistema tiene un gran problema. Si dejas de trabajar, dejas de ganar. Tu ingreso depende al 100% de tu tiempo y esfuerzo, lo que Kiyosaki bautiza como trabajar por dinero. En lugar de depender de un sueldo, los ricos se invierten en activos que generan ingresos pasivos. El dinero trabaja para ti incluso cuando duermes. Ejemplos de ello podrían ser comprar una propiedad y alquilarla, invertir en acciones o fondos que pagan dividendos, crear un negocio automatizado o delegable, o vender productos digitales como ebooks, vídeos o apps, que los creas una vez y se venden muchas veces. Si la idea 2 nos explicaba la diferencia entre un activo y un pasivo, con esta idea nos explica la diferencia entre ingresos activos e ingresos pasivos. Ingreso activo es el dinero que recibes por trabajar. Ingreso pasivo es el dinero que recibes sin necesidad de trabajar, mientras la mayoría trabaja por dinero. Los ricos construyen activos que trabajan para ellos y que les reportan ingresos pasivos. Era el padre rico porque entendió perfectamente que para tener una buena relación con el dinero,
y conseguir la libertad financiera, era mucho más importante la inteligencia que el trabajo duro. Las ideas que Kiyosaki comparte en su libro a menudo chocan frontalmente con lo que nos enseñan en casa y en la escuela. Inevitablemente, nos llevan a ser como padre pobre y la mayoría de nuestros padres empleados durante 40 años, viviendo con salarios, atrapados en la carrera de la rata. Saber cómo manejar el dinero es más importante que simplemente tenerlo. La mayoría de las personas piensan que cuando tenga más dinero, estaré bien, pero la realidad es que si no sabes cómo funciona el dinero, te lo vas a gastar, te lo van a quitar, lo vas a perder en malas decisiones, o simplemente no sabrás cómo hacerlo crecer para dar el paso definitivo a la libertad financiera. Un ejemplo que Kiyosaki menciona es sobre las personas que ganan la lotería y cómo la mayoría terminan en la quiebra en pocos años. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron cómo ahorrar en Werther, cómo controlar sus emociones ante el dinero y cómo distinguir entre activos y pasivos. Tenían dinero, pero no educación financiera. Este ejemplo me hizo pensar mucho en una antigua compañera de trabajo. Durante una comida, estábamos hablando de lo que haríamos cada uno si nos tocasen $500,000 en la lotería. Su respuesta fue que eso era muy poco y que se gastarían enseguida, ya que simplemente comprando una casa ya se esfumaría todo el premio. No pude ocultar mi cara de sorpresa, algo que la molestó. En mi mente yo estaba maquinando todos los activos que me compraría con ese presupuesto, para multiplicar ese premio en unos pocos años, y ella solo contemplaba gastarse todo el dinero en comprarse una casa de golpe y volver al punto de partida. Por eso, para Kiyosaki, su libro es como un flotador que te rescata del medio del océano, para que puedas entender a tiempo cómo relacionarte con el dinero de forma correcta y no ser un esclavo de él. La primera lección de Kiyosaki es que la educación financiera vale más que el dinero. Este ejemplo nos lleva directamente a la siguiente idea. Idea 2. Compra activos, no pasivos. Idea 3. Los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Idea 4. Separa las emociones del dinero. Según Kiyosaki, la mayoría de las personas toman decisiones financieras basadas en emociones, no en inteligencia financiera. Idea 5. Trabaja para aprender, no solo para ganar dinero. La mayoría de la gente, como el padre pobre, buscan un trabajo estable y seguro, pensando únicamente en cuánto le van a pagar. Llegados a este punto, esta idea no debería sorprenderte. Lo que debes hacer para prosperar no es centrarte en aumentar tus ingresos a toda costa. Robert distingue una matriz con 4 cuadrantes en los que puedes ubicarte en función de la naturaleza de tus ingresos. La mayoría de personas buscan estar en el lado superior izquierdo, por seguridad. Kiyosaki nos enseña que la deuda no siempre es mala. La deuda mala, la que usan los menos cultivados de la sociedad, empobrece, como usar la tarjeta de crédito para comprar ropa o irte de vacaciones con préstamos. La deuda buena, la que usan los ricos, te impulsa y te ayuda a construir riqueza, como pedir un préstamo para comprar un inmueble que alquilas. No es cuánto debes, es para qué lo usas. La mayoría de las personas piensa en evitar las deudas a toda costa o en que si debes dinero estás en problemas. Y en general es bastante cierto, pero porque solo contemplan como única deuda posible la mala. Sin embargo, lo que no saben es que para la gente exitosa la deuda es una herramienta poderosa para seguir construyendo riqueza. Los ricos usan esa deuda para doblar la inversión en buenos activos que les generan unos ingresos superiores a los del coste de la propia deuda. Pero es el peor sitio en el que puedes estar porque ni tienes independencia, ni puedes generar ingresos de forma pasiva, y así es imposible conseguir la libertad financiera. Kiyosaki aprendió sobre dinero desde niño gracias a su padre rico y trata de convencer a los jóvenes de que cuanto antes entiendan cómo funciona el dinero, mucho mejor. Está claro que más vale tarde que nunca, pero es igualmente claro que si mezclas el poder del dinero con una edad temprana desde la que poder construir, mucho mejor. El tiempo es uno de los mayores aliados de la riqueza desde una doble perspectiva. De un lado, desde una perspectiva de hábito y mental, porque cuanto más joven empieces antes puedes equivocarte, aprender y mejorar, lo que te lleva a forjar la mentalidad adecuada con el dinero. Cuando el resto de personas de tu edad solo se preocupan de aprobar el siguiente examen para acabar siendo un empleado más. Además, desde una perspectiva puramente económica y matemática, también puedes hacerle grandes favores a tu yo del futuro si empiezas a generar ingresos y acumular activos con edades tempranas, aprovechando el poderoso factor del interés compuesto. Como hemos visto en la regla 6, si vas acumulando capital, una misma rentabilidad te dará muchos mayores resultados en el año 5 que en el año 1, y a su vez, la rentabilidad del año 5 será minúscula en comparación con la del año 15. Solo algunos de estos que anhelan independencia
aspiran a llegar a la segunda categoría. Sin embargo, sigue siendo muy difícil conseguir la libertad financiera porque todos tus ingresos dependen de tu trabajo activo. De esta forma, debemos aspirar a llegar a la parte derecha del cuadrante, invirtiendo en negocios rentables o haciéndonos dueños de negocio. Hacernos dueños de negocio significa crear un negocio que pueda generar ingresos sin nuestra presencia, creando sistemas automatizados o delegando todo el trabajo, pero recogiendo los frutos. Ser inversionista implica acumular activos, y ser dueño de negocio implica recibir ingresos pasivos, que es exactamente lo que Robert venía recomendándonos en ideas anteriores. Es tener claro que lo que tienes que aumentar son tus activos. Kiyosaki insiste en que la principal diferencia entre el padre rico y el padre pobre no era el dinero, sino su forma de pensar. Uno pensaba como pobre y el otro pensaba como rico. Tu forma de pensar define tus decisiones y tus decisiones crean tu realidad. Si tienes una mentalidad limitada, te autosaboteas sin darte cuenta. El pobre piensa como una víctima, no puedo hacer nada. Todo es culpa del gobierno, del sistema, del jefe. El rico asume la responsabilidad. Si quiero algo, debo buscar cómo lograrlo. ¿Qué debo aprender? ¿Qué puedo crear? Para forjar una mentalidad adecuada, cambia tu lenguaje interno. En vez de decir, no tengo dinero, di, ¿qué puedo hacer para generar más ingresos? Rodéate de gente con mentalidad ganadora. Habla con personas que estén construyendo riqueza y que tengan ambiciones como tú. Y huye de las personas que solo se quejen. Invierte en tu mente con libros, con vídeos, con mentores. Recuerda, la mente es tu activo más poderoso y acepta los errores como parte del proceso. La gente rica falla, pero aprende y persiste. La gente pobre falla y se rinde. Obviamente, cuantos mayores sean tus ingresos, más activos podrás comprar. Pero lo que Robert quiere decirnos es que el foco debes tenerlo en acumular más activos. ¿Cómo hacen los ricos? No en aumentar tus ingresos para simplemente gastarlo en comprarte una casa más grande o un coche mejor. Así simplemente estás aumentando tus pasivos. Por simplificarlo aún más, yo te recomendaría fijarte llegar a una meta de dinero, $50,000, por ejemplo, y tener claro que bajo ninguna circunstancia destinarás esa cantidad a otra cosa que no sea comprar activos. Conseguir ese capital puede ser complicado, así que mi consejo es que no te descapitalices bajo ninguna circunstancia. Pero Kiyosaki, inspirado por su padre rico, nos propone un enfoque radicalmente diferente. Antes de preocuparte por cuánto ganas, preocúpate por cuánto aprendes. Kiyosaki nos dice que un empleo debe ser como una escuela pagada, no solo un lugar para recibir un sueldo. Renunciar a una parte del salario a cambio de aprender. Es como invertir en ti mismo con la intención de obtener mejores rendimientos futuros, ya que esas habilidades que aprendes te permitirán hacer crecer exponencialmente tu salario o abrirte las puertas a crear buenos negocios. Por ejemplo, para montar un restaurante de éxito, estarás de acuerdo conmigo en que no basta únicamente con ser un buen chef. Se necesitará aprender cómo constituir legalmente una sociedad, qué locales pueden ser los más propicios para abrirlo, cómo ambientarlos adecuadamente, cómo darse a conocer con un buen marketing o cómo tratar a los clientes para hacerlos sentir cómodos y fidelizarlos. El chef humilde, que además de cocinar bien, aprende todas estas cuestiones, podrá montar un restaurante exitoso. El chef arrogante que crea que ya lo tiene todo solo por ser un gran cocinero, acabará fracasando en el intento. Idea 6. Concéntrate en tus activos, no en tus ingresos. Idea 7. Dueño de tu propio negocio o invierte en ellos. Idea 8. La mentalidad lo es todo. Idea 9. A los ricos se hacen más ricos gracias a la deuda. Idea 10. El poder de comenzar joven.